Cordial saludo para todos. Bienvenidos al seminario web Metodologías Activas. En este seminario contaremos con la participación de 4 panelistas. El magíster Juan Carlos Rodríguez, el magíster Jason Alexis Mendoza, el magíster Oscar Iván Gutiérrez y quien les habla, Laura Rojas. Vamos a iniciar este seminario abordando la conceptualización de las metodologías activas y vamos a abordar 5 metodologías de muchas que pueden existir actualmente que podemos trabajar al interior de nuestras clases. Vamos a abordar la metodología Flip Classroom o aula invertida. Continuaremos abordando un poco acerca de la gamificación, aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en problemas ABP y finalizaremos abordando el aprendizaje basado en competencias. Las metodologías activas se centran en fomentar la participación integral y dinámica del estudiante en su propio proceso educativo, en lugar de ser un receptor de conocimientos. La educación en estos tiempos implica un proceso continuo de adquisición de conocimientos, de reaprender lo aprendido, y para ello se requiere desarrollar competencias educativas necesarias para toda la vida. Por lo tanto, estas metodologías activas, su objetivo principal radica en aprender de manera significativa, donde se busca que el estudiante aprenda el concepto, lo aplique y lo generalice a otros ámbitos. Para lo que aprenda, lo comprenda. Así lo menciona Garduño y Mendieta en el 2018. Nos señala que los métodos educativos están evolucionando hacia modelos dirigidos al autoaprendizaje. ¿Y qué va a demandar esto en nosotros los profesores? Demanda que nosotros transformemos nuestro rol, cambiando de expositores de conocimiento a facilitadores del aprendizaje. Se busca con estas metodologías fomentar en el estudiante habilidades como autonomía, trabajo en equipo, actitud participativa, creatividad y resolución de problemas. En las metodologías activas existen diversos autores. En este seminario queremos profundizar 4 de ellos, pero queremos iniciar mencionando y compartiendo con ustedes una frase de Paulo Freire que nos dice lo siguiente: enseñar no es transferir conocimiento, sino crear posibilidades para su producción o creación. Mencionamos entonces a la autora María Acaso, quien es la socia fundadora del colectivo de Arte Más, Educación y Pedagogías Invisibles, profesora titular de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Entre diversos libros que ella ha publicado está Art Thinking, cómo arte puede transformar la educación, en el que habla acerca de las metodologías que introduce las artes visuales, escénicas, digitales, literarias y arquitectónicas. También queremos hablar acerca del autor Juan José Vergara, quien es formador y docente experto en diferentes metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos, tema sobre el cual versa su libro Aprendo porque quiero. Cuenta con una larga trayectoria en el ámbito de la enseñanza, algo que le permite afirmar a este autor que lo más importante para trabajar en el marco del aprendizaje basado en proyectos es desarrollar una actitud basada en la escucha a los alumnos y sus intereses y necesidades. Por su parte, la autora Ima Marín menciona que el juego está considerado como uno de los derechos esenciales de la infancia y se pregunta, ¿y si lo utilizaremos también para educar? Esta premisa la aborda ella en su libro Jugamos, que pretende dejar claro cómo el aprendizaje lúdico puede transformar la educación. Y finalmente queremos hablar acerca del autor Jip Van Haar, quien es doctor en educación y matemática y es un referente mundial en el método Singapur de matemáticas, un método que busca que el niño aprenda a pensar desde la resolución de problemas matemáticos a la vez que ejercita la competencia lingüística y su creatividad.
Iniciaremos entonces abordando la metodología Flip Classroom o aula invertida. ¿En qué se basa esta metodología? Es sacar la teoría de la clase para ocuparla con la realización de ejercicios en el aula de clase. Inicialmente, esta metodología fue abordada por el teórico Masur Eric, quien menciona que este es un modelo pedagógico en el que los elementos tradicionales de la lección impartida por el profesor se invierten. Por lo tanto, los materiales educativos primarios van a ser estudiados por nuestros alumnos en casa y luego todo lo que tiene que ver con esas metodologías didácticas como debate, como seminario alemán, se van a abordar dentro del aula. Y el principal objetivo de esta metodología es optimizar el tiempo de clase, dedicándolo, por ejemplo, a atender las necesidades de cada uno de los estudiantes, desarrollar, por ejemplo, proyectos cooperativos o trabajar por proyectos. En esa metodología, lo más importante es que se pueda diseñar adecuadamente una programación, que se proponga un contenido interactivo antes de las clases, que se diseñen situaciones de aprendizaje, que se pongan foco los estándares de aprendizaje y las competencias, que se busquen contenidos y recursos educativos abiertos y realizar diferentes tareas durante la clase. Además de eso, contamos con una excelente metodología y es la gamificación, aprendizaje basado en el desarrollo de juegos. García y Orozco en el 2008 nos menciona, aunque muchos piensan que los juegos no proponen un contexto de seriedad en el aprendizaje y que producen divergencia en la atención, no hay nada más serio que un juego, ya que no existe otra actividad humana que esté tan estructurada y tenga tantas reglas, contenidos, procedimientos y objetivos, límites de tiempo, incentivos, como un juego. Por su parte, la gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada esa mecánica de los juegos al ámbito educativo, con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para absorber algunos conocimientos, para mejorar alguna habilidad de los estudiantes o bien recompensar acciones concretas. Este tipo de aprendizaje gana terreno en las metodologías de formación debido a su carácter lúdico, puesto que va a facilitar la internacionalización de los conocimientos de una forma más divertida, generando una experiencia positiva en el estudiante. La gamificación tiene ventajas. Entre ellas, promueve el aprendizaje activo, vincula la educación en el entretenimiento, fomenta las enseñanzas entre pares y el aprendizaje cooperativo. Entre algunas estrategias que podemos utilizar para la gamificación está, por ejemplo, la acumulación de puntos, el escalado de niveles, la obtención de premios, regalos, entre otros. Contamos también con plataformas virtuales que nos van a facilitar el realizar y el poder involucrar e introducir juegos al interior de nuestras clases. Por ejemplo, existe la plataforma EducaPlay en el que podemos nosotros, a través de las plantillas que ellos ya tienen en su plataforma, realizar juegos. Por ejemplo, sopas de letras, crucigrama, también contamos con plataformas como Genially que nos va a permitir crear contenido interactivo para que nuestros estudiantes se motiven al aprender. También contamos con plataformas como Quizzes, Padlet, Pixton. Contamos con alternativas, por ejemplo, para realizar un mapa de problemas, una lluvia de palabras, con plataformas, por ejemplo, como Lucidchart. A continuación, vamos a escuchar a nuestro panelista Jason Mendoza, quien nos va a abordar acerca de la temática aprendizaje cooperativo. Bienvenido, Jason. Gracias, Laura. El aprendizaje cooperativo. Introducir el aprendizaje cooperativo en el aula implica hacer cambios importantes, tanto a nivel estructural como metodológico. Además, requiere que el aprendizaje cooperativo se plantee como un contenido de aprendizaje en sí mismo. Esto nos quiere decir
Para aprender a cooperar es necesario entrenarse a través de actividades específicas que enseñen qué consiste operar, cómo organizarse y gestionarse. El aprendizaje cooperativo se fundamenta en valores como la solidaridad, la empatía o el respeto por las diferencias. Para que estos valores se desarrollen adecuadamente, es necesario que haya cohesión en el grupo. Esta es una condición que también debe proporcionarse a través de actividades concretas. Aprender a formar cooperativa es un buen sistema para que el alumno diferentes construyan conocimientos juntos, se enseñen mutuamente, se ayuden. Cooperar más allá de cambiar la disposición del aula, mobiliaria del aula y juntas para realizar una actividad. Implica también trabajar juntos para lograr un objetivo. Esto es posible a través de una estructura cooperativa bien implementada, que no anula el trabajo individual, sino que lo compatibiliza con el grupal, que asegura la interacción entre los miembros de un equipo y una participación equitativa y responsable de todos ellos. La metodología del aprendizaje cooperativo tiene como base al famoso trabajo en grupo, desde el enfoque constructivista. El objetivo de esta forma de aprendizaje es la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades intelectuales y por supuesto sociales. A diferencia de lo que sucede en el aprendizaje colaborativo, en el cooperativo es el profesor el que se encarga de diseñar la estructura del proceso. A través de sus indicaciones se controlan las interacciones y se buscan resultados específicos. De esta manera, en aras de favorecer el aprendizaje, se organizan las clases en grupos pequeños y heterogéneos. Además, los objetivos de los estudiantes se vinculan entre sí como un resultado común. El aprendizaje cooperativo, uno para todos y todos para uno. Es un método pedagógico que promueve la enseñanza a través de la socialización de los estudiantes. Su procedimiento consiste en dividir las clases en grupos pequeños pero heterogéneos, como les comentaba, para que los alumnos trabajen entre sí de forma coordinada, resolviendo tareas académicas. Dicho de otro modo, solo podrán lograr sus objetivos si el resto también alcanzan los suyos. Esta metodología didáctica, por tanto, busca que los grupos se pongan de acuerdo sobre las tareas a realizar, es decir, cómo y quién las hace en función de los criterios preestablecidos o valorar en grupos los resultados. Sus principios son los siguientes: interacción, interdependencia, evaluación, motivación y convivencia. El aprendizaje cooperativo debe responder las siguientes características para generar un impacto positivo. Interdependencia es positiva. El aprendizaje cooperativo y colaborativo deben fundamentarse en objetivos relacionados. Esto significa que el accionar de cada estudiante influirá en los demás. Así, los resultados del equipo dependen de la participación de cada uno de los integrantes. La responsabilidad se amplía. En este tipo de aprendizaje se requiere de mucho compromiso y responsabilidad. Cada estudiante se responsabiliza de sus deberes. Así aparece la responsabilidad individual, pero de ella emerge la búsqueda de lograr resultados grupales, por lo que la responsabilidad es también colectiva. Interacción constantemente estimulada. El aprendizaje cooperativo solo será exitoso si se integra a dinámicas interpersonales. Por eso, los maestros deberán estimular las interacciones constantes entre los estudiantes. La evaluación es grupal, aunque al final de cada actividad el maestro será el encargado de otorgar una distinción o un resultado evaluativo. La evaluación se realizará a lo largo de todo el proceso y por los mismos estudiantes. Los maestros determinan el uso de las TIC, se convertirán en un apoyo para que los estudiantes recaben la información necesaria. Continuaremos con la participación del magíster Juan Carlos Rodríguez, que nos hablará
sobre qué es el aprendizaje basado en proyectos. Muchas gracias, compañero Jason. Ahora voy a continuar con el aprendizaje basado en proyectos. ¿Y qué es el aprendizaje basado en proyectos? Es todo aprendizaje que tiene una metodología de enseñanza centrada en el estudiante y que se basa en la experiencia y la acción. Pero, ¿qué es en sí una metodología de enseñanza? Pues es todo aquello que se refiere al enfoque, en este caso general, o conjunto de estrategias y técnicas utilizadas ya por el docente. En estas, pues, busca impartir conocimientos y facilitar el aprendizaje en los estudiantes. Mientras que la metodología activa es un tipo, pero entonces ya de metodología, pero entonces es específica, en donde se centra en la participación de los estudiantes bajo su propio proceso de aprendizaje. En resumen, si comparamos el aprendizaje basado, perdón, si ya comparamos la metodología de enseñanza y la metodología activa, podemos decir que mientras que la metodología de enseñanza se refiere al enfoque general utilizado por los docentes, las metodologías activas son un tipo ya más específico en donde se centra en la participación activa de los estudiantes bajo su propio aprendizaje. Ahora, ¿cómo se implementan el aprendizaje basado en proyectos en el aula? Entonces, encontramos varias etapas. La primera es la selección y la planificación del proceso, del proyecto. En la primera, los estudiantes escogen pues un tema relevante o significativo para ellos, algo que sea real o una pregunta desafiante que motive su interés y su curiosidad, todo dado desde su contexto. Luego tenemos una planificación del proyecto en donde los estudiantes formulan los objetivos y los procedimientos para resolver las preguntas que allí pues se establecen. Eh, Aquí también los estudiantes colocan un tiempo estimado para cada fase del proyecto. En la siguiente etapa, que es la formación de equipos, aquí pues los estudiantes se organizan, aquí pues se fomenta mucho lo que es la diversidad y, eh, también se amplía mucho lo que es el conocimiento en cada equipo, pues en la contribución que cada uno ellos puedan dar. En la siguiente etapa encontramos lo que es la investigación y creación. Aquí los estudiantes realizan investigaciones, recopilan información, generan ideas, puede ser una pregunta también problematizadora, pueden crear productos tangibles o intangibles, pueden crear informes, presentaciones, maquetas, videos, entre otros. En la siguiente etapa encontramos lo que es la comunicación y la presentación. Aquí los estudiantes comparten entre todos sus aprendizajes, organizan los productos generados, obviamente tiene que ser coherente con los objetivos del proyecto. Aquí pueden realizarse en exposiciones, debates, ferias, proyectos, entre otros. Y por último, encontramos lo que es la evaluación y la retroalimentación. Entonces, aquí es cuando el docente evalúa el proceso y los productos de los estudiantes, brindando retroalimentación constructiva, valora tanto el contenido como las habilidades y actitudes desarrolladas durante o en el transcurso del proyecto. Voy a mencionar entonces algunos ejemplos de los ABP. Entonces, en el primero puede ser un proyecto ambiental en donde los estudiantes investiguen, propongan soluciones para reducir de pronto la contaminación en general o en su comunidad. Otro podría ser de pronto el de historia. Entonces aquí los estudiantes proponen proyectos en donde puedan presentar la historia de su comunidad, de alguna ciudad, de algún país, pueden utilizar líneas de tiempo o de algún lugar de origen, en caso de que exista un estudiante de otro lugar.
En otro puede ser un proyecto de emprendimiento donde los estudiantes pues crean productos con su marca, logo, beneficios, la población a la cual va dirigida, entre otros. En empresas, pues también aquí pues, los estudiantes presentan ideas ficticias de planes de negocios. Esto pues teniendo en cuenta como a futuro ideas que puedan enriquecer su proyecto de vida más adelante. Ventajas y desventajas del aprendizaje basado en proyectos. Entonces, tenemos como ventaja lo que es la motivación, porque los ABP despiertan curiosidad por parte de los estudiantes mediante elementos ligados a la realidad que los estimulan a investigar, aprender y además sitúa a los estudiantes como protagonistas de su propio aprendizaje. También va ligado con la autonomía, por lo que anteriormente se menciona, un espíritu crítico, porque los estudiantes en esta etapa pueden reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje y mejorar en base a sus errores. También tenemos unas habilidades transversales, como una capacidad de trabajo en equipo, la resolución de problemas, la comunicación, la toma de decisiones en contextos reales y de pronto en diferentes áreas. Por otra parte, también pues encontramos que los ABP tienen una ventaja y es que son muy ligados a sus situaciones cotidianas o en su contexto real. Por otra parte, encontramos unas desventajas, eh, por ejemplo, en el trabajo oportunista, porque pues algunos estudiantes pueden buscar como copiarse de otras ideas ya realizadas previamente. El docente en esta parte también como desventaja requiere una constante motivación, debe estar motivando a los estudiantes, que es algo que es muy constante. Otra desventaja pues son unos pocos modelos estables, requiere pues mayor tiempo, mayor desafío y además se le podría agregar que los estudiantes pueden de pronto oponerse a esta nueva metodología y tratar de continuar con metodologías tradicionales. Pero bueno, en conclusión, podemos decir que estas desventajas no invalidan por completo el enfoque de aprendizaje basado en proyectos, pero son consideraciones a tener en cuenta en la implementación del aula. Los docentes deben estar preparados para abordar estos desafíos y adaptar la metodología según las necesidades y las características de los estudiantes. Muchas gracias. Ahora continuamos con el magíster Oscar Gutiérrez con su tema aprendizaje basado en competencias. Gracias. Bien, damos gracias a la intervención del magíster Juan Carlos por su aporte en esta metodología activa. Continuando con la dinámica de nuestro seminario web, vamos a socializar acerca del aprendizaje basado en competencias, o lo que conocemos en nuestra parte pedagógica el ABC. Este aprendizaje basado en competencias tiene 3 primicias. Primero, es una metodología educativa activa que fomenta la creatividad y la innovación del educando en el aula de clase, siempre con la orientación del educador. A la vez, para que estas competencias promuevan el desarrollo de habilidades prácticas. No todo debe ir basado en la teoría, sino siempre debe ir ligado a la práctica para adquirir de esto una mejor formación en los 3 saberes, en el saber hacer y en el ser de los estudiantes. El ABC y los estudiantes. ¿Qué relación tiene el aprendizaje basado en competencia y los estudiantes? Hay 4 características principales, ¿cierto? Vemos 2 imágenes en el contexto de la diapositiva. Una donde está el educador, ¿cierto? Y los educandos, pero él cumple un rol específico. No es el rol de dictar, es el rol de orientar, ¿cierto? Este tipo de aprendizaje, porque el estudiante es quien debe adquirir las competencias. Y al otro lado vemos la parte educativa, que es toda la parte de saberes, lo que se debe orientar. ¿Cómo se trabaja el aprendizaje basado en competencias con los estudiantes? Ellos aprenden a través de proyectos, ¿cierto? Sabemos que en nuestra parte educativa manejamos múltiples proyectos.
Los principales están los proyectos transversales orientados por el Ministerio de Educación Nacional. Siguen los proyectos pedagógicos que manejan las instituciones, los proyectos de investigación y los proyectos interinstitucionales donde se relacionan dos o más instituciones para socializar todas estas metodologías. Hay actividades y desafíos. El aprendizaje basado en competencias, ¿cierto? Es de evaluación formativa y continua, es constante. Es decir, el estudiante va trabajando mediante metas para adquirir y alcanzar la competencia de cada una de las áreas del conocimiento. Es integral. Y de esta manera se da la resolución de problemas. Es decir, el ABC va trabajando de la mano con lo que es el modelo pedagógico sociocrítico y a la vez con la estrategia de la investigación formativa escolar, que es la resolución de problemas a través de la investigación. Estos tres aspectos que socializamos nos dan para formar estudiantes competentes para enfrentarse al mundo laboral, pero antes de ese mundo laboral siguen fortaleciendo estas competencias en la educación superior, las cuales ya luego se ven reflejadas en cada uno de los campos de acción de los diferentes pregrados. El aprendizaje basado en competencias tiene beneficios. Si nos ponemos a hablar de los beneficios, acá duraríamos, no sé, X tiempo, pero vamos a enfocarnos en los básicos que son el beneficio de proyectos de investigación, de experiencias prácticas, de trabajo colaborativo en el aula y fuera del aula, de los juegos educativos o plataformas online, de las simulaciones, que es orientado por las TIC, habilidades prácticas para el mundo laboral y aplicar lo que han aprendido en situaciones reales, es decir, las vivencias, llevarlas a la realidad, no que todo se quede en contenido, sino poder experimentar el cambio real. La implementación del aprendizaje basado en competencias se da en el aula de clase de la siguiente manera o teniendo en cuenta la siguiente secuencia. ¿Cómo los maestros los podemos implementar? Primero que todo, se debe llevar a cabo el encuentro pedagógico, ¿cierto? Ese encuentro pedagógico no es un encuentro de una clase magistral o una clase tradicional. Se debe hacer la dinámica, se debe tener en cuenta la motivación a los estudiantes. Es muy importante esas estrategias de motivación para que el estudiante se enamore del área, ¿cierto? De todas las áreas del conocimiento y pueda trabajar de una manera armoniosa. Hay que tener en cuenta las etapas de planificar, el hacer, el verificar y el actuar, ¿cierto? El ciclo PH-BA. Pues esto es nuestro quehacer diario, ¿sí? Para poder ejecutar una actividad como maestros debemos tener en cuenta la planeación. Que la planeación se ajusta a cambios, sí, claro, se ajusta a cambios, depende de las actividades o el calendario académico de las instituciones. Hay que tener en cuenta las entradas de estos procesos que vienen dadas por el Ministerio de Educación. Tener en cuenta los DBA, los derechos básicos de aprendizaje, y tener en cuenta los estándares básicos de competencia. A la vez, debemos trabajar siempre de la mano con los proyectos de investigación y los proyectos transversales. ¿Pero cuáles proyectos? Todos los que nos emana el Ministerio de Educación, como algunos que conocemos, que es el PRAE, el PES, Cátedra para la Paz, Seguridad Vial, Estilos de Vida Saludable, etc. Y hablamos de competencias de las áreas. Las áreas son esa agrupación de asignaturas en un fin común. Si hablamos del área de ciencias naturales y educación ambiental, estamos hablando de la biología, de la química y la física. Es decir, el área de ciencias tiene una competencia que el estudiante debe alcanzar durante el periodo académico, con su nivel de complejidad, obviamente. ¿Cuáles son esos niveles de complejidad? El bajo, el básico, el alto y el superior. Pero para que un estudiante alcance las competencias, debe adquirir como nivel básico para decir el estudiante logra la competencia o alcanza la competencia del área. Así presenta algunas dificultades, pero para poder nivelar esas dificultades, pues hay diferentes estrategias que los maestros implementan, como los planes de mejoramiento, los trabajos de apoyo, etc. Pero estas competencias en algunas instituciones educativas se trabaja por ciclos o por niveles, ¿sí? O por duplas. Cuando hablamos de ciclos, pues esa agrupación de los cursos, ¿cierto? Que tienen una competencia en común para que el estudiante la pueda alcanzar y la pueda trabajar. Por ejemplo, si hablamos de ciclo 1, vamos a hablar de los grados primero, segundo y tercero. La competencia de ciencias naturales es la misma para los 3 grados, variando cada periodo.
pero esa competencia la alcanza el educando cuando ya termine el tercer grado de primaria, ya logra la competencia y así con los demás grados. Entonces, este es el aprendizaje basado en competencias. Hay muchas herramientas para poderlo lograr y para poderlo trabajar. Y pues todo va de la mano con las estrategias como pedagogos que implementamos en el quehacer diario en el aula de clase. Dando como base o teniendo como base en nuestro seminario, utilizamos algunas referencias, las cuales observamos en pantalla, que nos sirvieron para esa orientación y para esa guía en el desarrollo de ese seminario de las metodologías activas. ¿Sí? Sabemos que como doctores en formación siempre debemos tener en cuenta esos aportes de demás autores de artículos, investigaciones que nos ayudan a seguir formando nuestros procesos de investigación. Siendo así, agradecemos a nuestros panelistas, a Laura, a Jason, a Juan Carlos y quienes termina de presentar, Oscar, por la intervención que realizamos, por este proceso de investigación y por la socialización en este seminario web. Muchas gracias a todos por su observación y participación.